Josué, episodio 5. El legado del guerrero, despedida y muerte de Josué. Hola a todos, bienvenidos de nuevo, infieles. En los episodios anteriores, seguimos la historia extraordinaria de Josué, desde el momento en que tuvo que llenar los zapatos imposibles de Moisés hasta convertirse en el conquistador que derribó los muros de Jericó, que vio el sol detenerse en el cielo, que derrotó 31 reyes. Vimos sus victorias imposibles, sus errores humanos, su obediencia inquebrantable, incluso cuando las instrucciones de Dios parecían absurdas. Pero hoy llegamos al final de su historia. Josué es anciano, cansado después de años de guerra, y Dios le dice algo que debe haber sido difícil de escuchar. Queda aún mucha tierra por poseer. Después de todo lo que logró, después de décadas de campaña militar, la tarea no está completada. Y ahora debe confiar que la siguiente generación terminará lo que él comenzó. Hoy veremos el último discurso de un guerrero anciano, sus advertencias proféticas, su muerte y el legado que deja a un pueblo que pronto lo olvidará. Si este contenido te interesa, suscríbete y dale like. Esta historia te mostrará que los grandes líderes no son los que buscan gloria eterna, sino los que completan fielmente la misión que se les dio, aunque nadie los recuerde. Después de años de campañas militares, después de 31 reyes derrotados, después de conquistas en el sur y el norte, el texto nos dice algo sorprendente. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: «Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer». Es una declaración que debe haber sido agridulce para Josué. Por un lado, ha logrado victorias extraordinarias. Por otro, la tarea está incompleta. Hay regiones enteras que nunca conquistó. Dios enumera las tierras que todavía no están bajo control israelita, toda la región de los filisteos, toda la de los gesureos, la tierra de los cananeos, la tierra del Líbano hasta Misrefot Maim, todos los habitantes de las montañas desde el Líbano hasta Misrefot Maim, todos los sidonios. Son territorios masivos, pueblos poderosos, ciudades fortificadas, y Dios le dice a Josué: «Yo los echaré de delante de los hijos de Israel. Pero tú reparte esta tierra por heredad a Israel, como te he mandado». Es una instrucción extraña a primera vista. Divide la tierra que todavía no has conquistado. Asigna territorios que todavía están ocupados por enemigos. Es un acto de fe radical. Josué debe distribuir herencias basándose en promesas, no en posesiones actuales. Cada tribu recibirá un territorio específico, y luego será responsabilidad de esa tribu completar la conquista de su propia región. Josué ha quebrado el poder militar de Canaán. Ahora las tribus individuales deben terminar el trabajo. Entonces Josué procede a dividir la tierra entre las 9 tribus y media que todavía no tienen heredad. Recuerden que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su territorio al este del Jordán durante la época de Moisés. Y la tribu de Leví no recibe territorio porque su herencia es el sacerdocio, el servicio al Señor. En cambio, reciben ciudades dispersas por todo Israel para vivir, pero no un territorio tribal consolidado. El texto describe en detalle exhaustivo, casi tedioso, los límites exactos de cada territorio tribal. Fronteras norte, sur, este, oeste. Ciudades específicas que marcan los bordes. Valles, montañas, ríos que definen las divisiones. Es documentación legal meticulosa, estableciendo claramente qué tierra pertenece a quién para evitar disputas futuras. Y aunque puede ser tentador saltarse estas descripciones geográficas cuando leemos, tienen un propósito crucial: establecer orden, claridad y responsabilidad específica para cada tribu. Pero hay una distribución especial que el texto enfatiza de forma conmovedora.
Caleb, el compañero de Josué, el otro espía que 45 años atrás había dicho que podían conquistar la tierra cuando los otros 10 espías trajeron informe de miedo, se acerca a Josué. Y Caleb, ahora con 85 años de edad, le dice: «Tú sabes lo que el Señor habló a Moisés varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo del Señor me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón». Caleb le recuerda a Josué ese momento crucial décadas atrás cuando 12 espías exploraron Canaán. 10 regresaron con miedo, diciendo que no podían conquistar la tierra. Solo Caleb y Josué dijeron que podían hacerlo. Y como consecuencia, toda esa generación adulta fue condenada a morir en el desierto. Solo Caleb y Josué de esa generación recibieron permiso para entrar a la tierra prometida. Y Moisés juró a Caleb ese día: «La tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios». Y ahora Caleb, con 85 años, viene a reclamar esa promesa. Le dice a Josué: «Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar». Es una declaración de vitalidad extraordinaria. Caleb no está pidiendo retirarse a un territorio fácil y cómodo para sus años dorados. Está pidiendo exactamente lo contrario. Le dice a Josué: «Dame, pues, ahora este monte del cual habló el Señor aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo, y los echaré, como el Señor ha dicho». Los anaseos. Los gigantes que aterrorizaron a los 10 espías 45 años atrás, las ciudades fortificadas que parecían inexpugnables. Caleb, a los 85 años, está pidiendo el territorio más difícil, el desafío más grande. No porque es masoquista o tiene complejo de héroe, sino porque tiene fe absoluta de que Dios cumplirá lo que prometió. Y Josué lo bendice y le da Hebrón por heredad. El texto añade: «Y la tierra descansó de la guerra». Josué también establece algo crucial para la justicia y el orden social de Israel: las ciudades de refugio. Dios le había ordenado a Moisés establecer estas ciudades, y ahora Josué las implementa. Son 6 ciudades específicas distribuidas estratégicamente por toda la tierra, 3 al oeste del Jordán y 3 al este. Sedes en Galilea en las montañas de Neftalí, Siquem en las montañas de Efraín, Kiriat Arba que es Hebrón en las montañas de Judá. Y al este del Jordán, Becer en el desierto en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. ¿Para qué servían estas ciudades? Eran refugio para cualquier persona que matara a otra accidentalmente, sin intención, sin premeditación. En una cultura donde la venganza de sangre era práctica común, donde la familia de una víctima tenía derecho y obligación de matar al homicida, estas ciudades ofrecían protección legal. Alguien que causara muerte accidental podía huir a una ciudad de refugio, presentar su caso ante los ancianos de la ciudad y si determinaban que fue homicidio involuntario, quedaba protegido allí del vengador de sangre. Es un sistema de justicia notable que equilibra varios principios. Reconoce que hay diferencia entre homicidio intencional y muerte accidental. Protege a los inocentes de venganza injusta, pero también reconoce el dolor de la familia de la víctima y su derecho a justicia. La persona protegida debe permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Solo entonces puede regresar a su ciudad original sin temor. Es como una sentencia limitada que reconoce culpabilidad técnica pero no malicia moral. También se distribuyen 48 ciudades para los levitas, la tribu sacerdotal que no recibe territorio consolidado.
Estas ciudades están dispersas por todas las tribus, asegurando que haya presencia sacerdotal, enseñanza de la ley y liderazgo espiritual en cada región de Israel. Es diseño intencional para que ninguna tribu esté aislada de instrucción religiosa, para que el conocimiento de Dios esté distribuido por toda la nación. Y entonces viene un momento de tensión que casi resulta en guerra civil, mostrando cuán fácilmente pueden surgir malentendidos incluso entre hermanos. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, habiendo cumplido su compromiso de ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra al oeste del Jordán, finalmente reciben permiso para regresar a sus familias al este del Jordán. Han estado lejos durante años, peleando batallas que técnicamente no eran suyas, cumpliendo el acuerdo que hicieron con Moisés. Josué los despide con bendiciones y una advertencia, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os ordenó, que améis al Señor vuestro Dios. Y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es una despedida cargada de emoción y preocupación pastoral. Estas tribus estarán físicamente separadas del resto de Israel por el río Jordán. Josué teme que esa separación geográfica pueda eventualmente convertirse en separación espiritual, y sus temores casi se materializan inmediatamente. Las tribus del este, al llegar al Jordán, construyen un altar grande y vistoso junto al río. Cuando las otras tribus escuchan esto, su reacción es inmediata y furiosa. Se juntan en asamblea, en Silo, para ir a pelear contra ellos. ¿Por qué tanta furia? Porque la ley especificaba claramente que solo debía haber un lugar central de adoración, un altar legítimo donde se ofrecieran sacrificios. Construir altares alternativos era visto como rebelión, idolatría, violación del pacto. Antes de atacar, sabiamente envían una delegación liderada por Finees el sacerdote y 10 príncipes, uno por cada tribu. Van a confrontar, a investigar, a dar oportunidad de explicación antes de la guerra. Y cuando llegan, les dicen a las tribus del este, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de en pos del Señor, edificándoos altar para rebelaros hoy contra el Señor? ¿No nos basta con el pecado de Peor, del cual no estamos limpios hasta este día? Es acusación seria. Les recuerdan el pecado de Peor cuando Israel se involucró en idolatría y fornicación con las moabitas, resultando en plaga que mató 24,000 personas. Les advierten que si han contaminado su tierra con altar rebelde, pueden cruzar al oeste del Jordán y vivir entre ellos. Pero no se rebelen contra Dios construyendo altar aparte del altar del Señor. Les recuerdan a Acán, cuyo pecado trajo ira sobre toda la congregación. La respuesta de las tribus del este es apasionada y clarificadora. Dicen, el Dios de dioses, el Señor, Él sabe. Y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra el Señor, no nos salves hoy. Es juramento solemne, apelando directamente a Dios como testigo. Y luego explican, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos del Señor, o para ofrecer sobre el holocausto u ofrenda, el Señor mismo nos lo demande. Y entonces revelan la verdadera razón del altar. Dicen, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con el Señor Dios de Israel? Pues el Señor ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. No tenéis vosotros parte en el Señor. Y así, vuestros hijos, harían que nuestros hijos dejasen de temer al Señor. El altar no es para sacrificios. Es un memorial, un testigo visible de que ellos también son parte de Israel, de que el Jordán no los separa espiritualmente del resto del pueblo de Dios. Es preocupación profética y legítima. Temen que en generaciones futuras, las tribus del oeste digan a las del este, ustedes viven al otro lado del río, no son realmente parte de nosotros, no tienen derecho a adorar al Señor con nosotros. El altar es testimonio permanente de que son una sola nación, un solo pueblo, adorando al mismo Dios, aunque vivan en lados opuestos del río.
Por eso lo construyeron como réplica del altar verdadero, no para usarlo sino para que sea señal entre nosotros y vosotros y nuestras generaciones después de nosotros. Cuando Finees y los príncipes escuchan esta explicación, están satisfechos. Reconocen que no hubo rebelión, que fue acto de fe y previsión, no de idolatría. Regresan y reportan a toda la congregación y el asunto se resuelve pacíficamente. Los hijos de Israel bendijeron a Dios y no hablaron más de subir contra ellos en guerra. Es resolución hermosa de lo que pudo haber sido tragedia, mostrando la importancia de comunicación, de dar oportunidad de explicación antes de asumir lo peor, de escuchar antes de atacar. Y las tribus del este nombran el altar Ed, que significa testigo, diciendo, testigo es entre nosotros que el Señor es Dios. Es declaración de unidad y fe compartida a pesar de separación geográfica. Y este episodio prepara el escenario para lo que viene a continuación, porque Josué está a punto de reunir a todo Israel para su discurso de despedida, sabiendo que es anciano y que pronto morirá. Mucho tiempo después de estos acontecimientos, el texto nos dice que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Los reúne en Siquem, el lugar donde Abraham construyó su primer altar al entrar a Canaán. El lugar entre el monte Ebal y el monte Gerizim donde Josué renovó el pacto después de la conquista de Jai. Es ubicación simbólica cargada de memoria histórica. Y Josué pronuncia lo que será su último discurso, un repaso de toda la historia de Israel desde Abraham hasta el presente, similar a lo que Moisés hizo en Deuteronomio. Comienza, así dice el Señor, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es recordatorio sorprendente y honesto. Su patriarca Abraham no comenzó como creyente en el Dios único. Venía de familia idólatra en Mesopotamia. Josué continúa narrando cómo Dios tomó a Abraham, lo trajo a través de Canaán, le dio descendencia en Isaac, luego a Jacob y a Esaú. Cómo Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Cómo fueron esclavizados. Cómo Dios envió a Moisés y a Aarón. Las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo. Los 40 años en el desierto, la derrota de Sehón y Og. El intento de Balaam de maldecirlos, el cruce del Jordán. La caída de Jericó. Las victorias sobre los reyes amorreos. Es historia de salvación, pero contada desde perspectiva específica. Todo lo que tienen es regalo, no logro. Josué enfatiza esto explícitamente: yo os he dado la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y coméis de las viñas y de los olivares que no plantasteis. No fue su fuerza militar, no fue su superioridad táctica. No fue su número o su tecnología. Fue Dios quien les dio todo. Viven en casas que no construyeron, comen de viñedos que no plantaron, habitan ciudades que otros edificaron. Y entonces Josué llega al punto central de todo su discurso, la exhortación crucial por la cual será recordado para siempre. Ahora, pues, temed al Señor, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escogeos hoy a quien sirváis. No es sugerencia. No es recomendación pasiva. Es llamado urgente a decisión consciente y deliberada. Josué sabe que la neutralidad es imposible. Todos sirven a algo o a alguien. La única pregunta es, ¿a qué o a quién? Y entonces pronuncia la declaración que resonará a través de milenios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Yo y mi casa serviremos al Señor. Es declaración personal que no impone obligación a otros, pero que establece compromiso inquebrantable propio. Josué no está diciendo, todos ustedes deben servir al Señor porque yo lo ordeno como su líder. Está diciendo, yo he tomado mi decisión, mi familia ha tomado su decisión, y esa decisión es irrevocable. Pase lo que pase, nosotros serviremos al Señor. Ahora ustedes decidan qué harán. Y el pueblo responde con aparente entusiasmo, nunca tal acontezca, que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales delante de nuestros ojos. Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Recitan las razones por las cuales sirven al Señor. Las liberaciones, los milagros, la protección constante. Y concluyen, nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Pero Josué no acepta esta confesión fácil. Les dice algo sorprendente y brutalmente honesto. No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. Es casi como si Josué está diciéndoles, no hagan promesas que no pueden cumplir, no digan ligeramente que servirán al Señor cuando no entienden lo que eso requiere. Servir al Señor no es simplemente añadirlo a su colección de lealtades. No es sincretismo donde pueden adorar al Señor y también tener ídolos domésticos guardados. El Dios de Israel es celoso, exclusivo, que demanda lealtad total. Y Josué conoce la naturaleza humana, conoce la tendencia constante de Israel hacia la idolatría. Está siendo realista, quizás incluso pesimista, sobre su capacidad de mantenerse fieles. Pero el pueblo insiste, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo aquel día, y les dio estatuto y ley en Siquem. Y tomó Josué una gran piedra, y la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras del Señor que Él nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Una piedra como testigo. Como las 12 piedras del Jordán. Como el altaret junto al río. Como las piedras en el monte Ebal. Israel marca sus momentos cruciales con monumentos físicos, recordatorios tangibles de compromisos espirituales. La piedra no tiene poder mágico, pero sirve como provocación para preguntas de generaciones futuras. ¿Por qué está esta piedra aquí? Y esa pregunta se convierte en oportunidad para contar la historia, para transmitir la fe, para recordar los compromisos hechos. Y entonces Josué despide al pueblo, y cada uno se va a su heredad. El texto concluye la historia de Josué con simplicidad conmovedora. Aconteció después de estas cosas que Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Murió a los 110 años. La misma edad que José cuando murió en Egipto siglos atrás. Y fíjense en cómo el texto lo identifica en su muerte, Josué hijo de Nun, siervo del Señor. No conquistador de Canaán. No vencedor de 31 reyes, no el hombre que vio el sol detenerse. Siervo del Señor. Esa es su identidad definitiva. Eso es lo que importa. Cumplió fielmente el rol que se le asignó. Completó la misión que Dios le dio.
Lo sepultaron en su heredad, en la tierra que le fue asignada en las montañas de Efraín. No en tumba elaborada en Jerusalén. No en mausoleo masivo construido para honrar su memoria. En su propiedad, en las montañas, probablemente en tumba simple y sin pretensiones. Josué no buscó gloria perpetua o monumentos que preservaran su nombre. Sirvió, completó su tarea, y murió. Y el texto añade una línea que es tanto tributo como advertencia. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Mientras vivieron quienes habían visto personalmente los milagros, quienes habían experimentado las victorias imposibles, quienes recordaban el cruce del Jordán y la caída de Jericó y el día que el sol se detuvo, Israel permaneció fiel. Pero esa frase implica algo ominoso. ¿Qué sucedió después de que murió esa generación? Y aquí llegamos, infieles, al final de la historia de Josué, y vale la pena reflexionar sobre algunas cosas antes de despedirnos de este guerrero extraordinario. Primero, el contraste entre Josué y Moisés. Moisés fue legislador, profeta, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, quien recibió la ley en el Sinaí. Josué fue soldado, ejecutor, el hombre que implementó lo que Moisés estableció. Moisés vio la tierra prometida desde lejos pero nunca entró. Josué entró y la conquistó pero nunca la poseyó completamente. Son roles diferentes, dones diferentes, llamados diferentes. Y ambos fueron fieles a lo que se les pidió. Moisés no falló porque no entró a la tierra. Josué no falló porque no completó la conquista totalmente. Cada uno cumplió exactamente lo que Dios les llamó a hacer en su tiempo. Hay sabiduría aquí sobre no compararnos con otros, sobre no medir nuestro valor por roles que nunca fueron nuestros, sobre ser fieles a lo que específicamente se nos ha dado. Segundo, la honestidad del texto sobre queda aún mucha tierra por poseer. Israel conquistó militarmente gran parte de Canaán, pero nunca controló completamente todo el territorio prometido. Los filisteos en la costa nunca fueron expulsados. Los cananeos en los valles permanecieron. Los jebuseos en Jerusalén no fueron desalojados hasta David. Es cumplimiento parcial de promesa total. Y el texto no oculta esto. No pretende victoria completa cuando fue victoria parcial. Hay algo profundamente realista y honesto aquí. La vida de fe no siempre resulta en cumplimiento inmediato y total de todas las promesas. A veces vemos cumplimiento parcial. A veces completamos parte de la tarea y confiamos que otros completarán el resto. A veces morimos antes de ver todo lo que esperábamos ver. Y eso no significa que fallamos o que Dios falló. Significa que somos parte de historia más grande que nosotros. Tercero, yo y mi casa serviremos al Señor no es solo declaración hermosa para bordar en cojines decorativos. Es compromiso radical en contexto, donde literalmente todos los vecinos de Israel adoraban múltiples dioses. Elegir servir solo al Señor significaba ser diferente, ser extraño, resistir presión social constante, rechazar prácticas religiosas que todos los demás consideraban normales y necesarias. Y esa presión solo se intensificaría después de la muerte de Josué, porque el texto termina con esa nota inquietante. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y los ancianos que lo sobrevivieron. ¿Y después? El libro de Jueces comienza con esta línea devastadora, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Una generación que no conocía al Señor. ¿Cómo es posible? Sus padres vieron el Jordán abrirse. Sus abuelos vieron caer los muros de Jericó. La generación inmediatamente anterior presenció milagros extraordinarios. ¿Cómo puede la siguiente generación no conocer al Señor? Porque ver milagros no es lo mismo que conocer a Dios.
Porque heredar fe no es lo mismo que poseer fe propia, porque la fe no se transmite automáticamente de padres a hijos como herencia genética. Cada generación debe elegir nuevamente. Cada persona debe decidir personalmente a quién serviré. No puedes vivir de la fe de tus padres toda tu vida. En algún momento tienes que hacer tuya la decisión. Y si Israel, que vio tantos milagros, que experimentó tantas victorias imposibles, aún así falló en transmitir fe viva a la siguiente generación, ¿qué nos dice eso sobre nosotros? Josué hizo todo lo que pudo. Conquistó la tierra, distribuyó las herencias, renovó el pacto. Levantó piedras de memorial. Dio discursos apasionados llamando al pueblo a elegir fidelidad. Y aún así, una generación después, Israel está adorando a Baal y Astoret. No porque Josué falló como líder, sino porque cada generación debe elegir nuevamente, y esa generación eligió diferente. Es recordatorio sobrio de que no hay garantías. No hay fórmula mágica para asegurar que nuestros hijos o nietos mantendrán fe que nosotros tenemos. Podemos instruir, podemos modelar, podemos establecer memoriales y contar historias y renovar compromisos. Pero al final, cada persona elige. Josué eligió servir al Señor. Su generación eligió servir al Señor. La siguiente generación eligió diferente. Y así termina la historia de Josué, el siervo del Señor. Un hombre que caminó con los zapatos de Moisés y nunca intentó llenarlos, sino que simplemente fue fiel a su propio llamado. Un soldado que se convirtió en líder, un servidor que se convirtió en comandante, un hombre que vio imposibles volverse realidad y nunca olvidó que era Dios quien los hacía posibles, no él. Gracias por acompañarme, infieles, en esta serie completa sobre Josué. Desde el momento en que Moisés murió hasta el momento en que el propio Josué fue enterrado en las montañas de Efraín. Si este contenido te hizo pensar o sentir algo, si te desafió a reflexionar sobre tus propias elecciones y compromisos, por favor suscríbete al canal y dale like al video. En los próximos episodios exploraremos qué sucedió después, con el rey David, el rey Salomón, Betsabé y llegaremos a José, María y Jesús. Pero por ahora, nos despedimos de Josué con la pregunta que él hizo y que todavía resuena. ¿A quién servirás? Nos vemos pronto, infieles.